Señor Urkullu, son varias las ocasiones en las que les hemos escuchado a su partido hablar de la necesidad de un referéndum para solucionar la cuestión de la soberanía y la autodeterminación. Usted, además, fue la persona encargada de gestionar y mediar ante la crisis catalana de primeros de octubre del 17 con aquel plebiscito ilegal que, lejos de solucionar nada, dividió y fracturó a la sociedad catalana. Esperemos que no sea para siempre. El citado acuerdo de la Comisión de Venecia, apartado 3.1, habla en concreto de la validez sustantiva de los textos sometidos a referéndum. En ese sentido, el documento dice: no deben ser contrarios al derecho internacional, a los principios estatuarios del Consejo de Europa, democracia, derechos humanos y Estado de Derecho, ni a las condiciones de pertenencia al Consejo de Europa. Los Estados pueden añadir otras limitaciones. Como ve, Europa toma un claro partido por la Constitución española y deja claro que todos los referéndums deben ceñirse a ese marco legal, todo dentro de la Constitución, nada fuera de ella. Son los Estados los que deben marcar el ritmo. No podemos ser europeos a tiempo parcial, o lo que es peor, no podemos ser europeos para unas cosas y no para otras. En el mes de septiembre del 2017, días antes del esperpento catalán, usted dijo: ese referéndum no tiene garantías, pero puntualizó: debe buscarse una solución tratando de incorporar modelos tipo Canadá-Quebec, Reino Unido-Escocia. El presente acuerdo, sin embargo, lo que certifica es la prioridad de la Constitución, en especial si hablamos de autodeterminación, del artículo 1.2 que ayer mismo discutíamos en esta Cámara. A saber, la soberanía nacional reside en el pueblo español. Muchas veces hemos oído al PNV decir «nos veremos en Europa» cuando ha habido roces con el Gobierno de España. Pues bien, Europa ha hablado y ha dicho lo que ha dicho. Entendemos, en coherencia con su europeísmo, que es de prever que renuncien a ese modelo de referéndums incompatibles con la Constitución española y con el acuerdo tomado en la Comisión de Venecia. ¿Realmente lo harán o seguirán insistiendo en fórmulas no avaladas por Europa? En Vox creemos que esas fórmulas plebiscitarias que tanto empeño han puesto en usar en aras de dar cobertura a proyectos profundamente antidemocráticos y contrarios al interés de los españoles han terminado por caer por su propio peso. La democracia exige rigor en las formas y en el método. No tiene cabida. Precisamente la virtud del régimen democrático es el respeto a las instituciones y a los marcos legales establecidos. Como digo, la Comisión de Venecia del Consejo de Europa establece que no es posible, es decir, es ilegal convocar un referéndum en supuestos no permitidos por la Constitución del país en el que se celebre. Dicho esto, ¿renunciarán a los referéndums como herramienta para dar cobertura a propuestas anticonstitucionalistas? Muchas gracias. Eskerrik asko, Martínez anderea, erantzuteko, lehendakari jauna, zurea da hitza. Eskerrik asko, legebiltzarburu Andrea. Señora Martínez, ser europeos. Mire, este miércoles en el encuentro con las y los embajadores europeos que he mantenido, he recordado la necesidad de convocar la conferencia sobre el futuro de Europa, que sirva, entre otros objetivos, para habilitar una auténtica gobernanza multinivel que cuente con las regiones o realidades nacionales, muy especialmente con las que disponemos de competencias legislativas. Estamos planteando avanzar en un modelo capaz de unir elementos positivos de los modelos confederal y federal, que limite la exclusividad del Estado, tanto en el ámbito interno como internacional. Esta vía podría abrir una alternativa constructiva para la reforma del modelo de Estado, desde la asunción de su propia realidad plurinacional, señora Martínez, y dar así cumplimiento a la propia Constitución. Usted ha citado la Constitución. Euskadi cuenta con una legitimidad específica, reconocida expresamente en la disposición adicional primera. La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales, Araba, Vizcaya, Guipúzcoa, Nafarroa. El Tribunal Constitucional ha ratificado la importancia y el alcance de los derechos históricos. A esta legitimidad se añade la disposición adicional única del Estatuto, que dice: la aceptación del régimen de autonomía que establece el Estatuto no implica renuncia del pueblo vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia, que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento jurídico. ¿Lo reconoce usted, señora Martínez? Esta legitimidad trae consigo dos consecuencias. Euskadi constituye de forma indubitada
una entidad nacional propia. Y Euskadi queda legitimada para acordar un pacto bilateral con el Estado en el que se establezcan y garanticen sus poderes y sus competencias. Así se definió como pacto por la representación política del Estado al estatuto aprobado en referéndum en 1979 e incumplido hasta hoy, incumpliendo una ley orgánica y la propia Constitución, incumpliendo una ley orgánica e incumpliendo la propia Constitución. Hemos recorrido un camino en la ponencia y el reto es conseguir un consenso plural y sólido en torno a un gran proyecto de autogobierno, un nuevo pacto político que sea expresión de nuestra realidad nacional propia, singular y diferenciada. Señora Martínez, en consonancia con la Comisión de Venecia, el reto desde la responsabilidad pública es evitar cualquier forma de fractura social, institucional o política. Desde el punto de vista democrático, la responsabilidad es articular mecanismos consensuados para que las sociedades puedan expresar su voluntad sobre su futuro político. Entiendo la Unión Europea como una oportunidad. Defiendo la necesidad de habilitar cauces legales para que las comunidades políticas, que mediante decisión expresa y clara de sus instituciones parlamentarias de autogobierno, en nuestro caso de este Parlamento, quieran consultar a la ciudadanía sobre su futuro, puedan hacerlo. Ese es mi propósito, ese es mi deseo. Creo que el de todas y todos debería ser el mismo.